Joder, hablo como mal. A ver. En este vídeo no te voy a vender productitos ni bicicletas sin pedales. Esto es para educar y esto es para compartir lo que de verdad pienso. Entonces, no hay sponsors ni hay hostias en vinagre. Esto es gracias a la gente que me apoya en Patreon. ¿Te parece poco? Pues eso, gracias. ¡Cuñado de izquierdas! No tenéis ni idea y yo tampoco. Pero el caso es que la experiencia sí me da una pista o dos sobre el tema que vamos a tratar. Pero bueno, que la realidad no estropee una buena narrativa, ¿eh, pájaros? Ocupafobia. ¿Por qué les damos tanto miedo irracional a esta pobre gente? El cuñado estándar, el que se declara apolítico, el urcuñado, vamos, el facha. A ver, que ni de izquierda ni de derecha, rojos cabrones. Lo que tú digas, mendrugo. Ay. El cuñado medio, y honestamente cada vez más gente, el cual es medio preocupante, le tiene una fobia absoluta, un odio total a la ocupación. ¿Por qué será? Le han dicho en la tele que cuando salga de casa a comprar el pan le van a ocupar unos seres sin cara que vienen probablemente del extranjero y son pobres y malos. Bueno, eso y en redes sociales no sé qué de una pandemia y de que los chips en las vacunas y que los extraterrestres y que la Tierra es plana. El caso es que todo esto son patrañas absurdas que a esta pobre gente les meten en la cabeza. Y eso es lo que vamos a analizar. ¡Hala! ¡Vamos! La ocupación moderna, la que se hace ahora, más o menos, lleva un tiempo. La gente entra y sale de edificios en muchas y variadas circunstancias. Que si voy a hacerme un carnet, que si voy al médico, que si voy a curarme de algo, una enfermedad, que si voy a que me busquen las cosas, que si me quedo a vivir, que si un contrato lo firmo, vale, bien, lo firmo. A lo mejor entro y no firmo un contrato, pero entro porque necesito vivir en alguna parte. Ah, qué cosas. Yo qué sé, puedo estar entrando para darme una vuelta, puedo entrar para trabajar, para estudiar o porque iba de camino a otro sitio. Hay muchos motivos por los que las personas entran a edificios. ¿Tiene sentido? El caso es que bajo el capitalismo la tierra tiene propietarios y eso, igual que en otros sistemas mierdosos de distribución social, como yo que sé, el feudalismo y toda esa basura. Sobre ella, sobre la tierra, se construyen estructuras que pueden tener los mismos propietarios que la primera o diferentes, que da igual, que es la misma mierda. La finalidad de la propiedad esta tan capitalista es que ciertas familias burguesas o tengan la exclusividad de un terruño por los siglos de los siglos o que quizá, y escúchame ahí, se dediquen a extraer riqueza de otras personas porque son los dueños de ella. Vaya. Vamos, que la gente que trabaja les dé dinero, sin ellos hacer ni el huevo, porque son quien son. Esta actitud tan parasitaria es muy común en Españita y países cutres similares de mierda, ¿no? Sitios donde hay democracias burguesas y sistemas de esos. La basura esa a la que llaman Occidente, ¿qué mierda es esa de Occidente? ¡Ay, Dios! Todo lleno de señoritos parasitando a la clase trabajadora. En fin. Ahora los llaman la clase rentista. Estas dinámicas parasitarias son cutres y extraen mucho de la riqueza de sociedades enteras. Claro, luego nos toca lidiar con otra plétora de complicaciones que trae este sistema capitalista, donde la propiedad y la codicia de quienes lo sustentan lo ahoga todo. Recuerda, esto va de paga o muere. En general es un sistema de recompensas que premia el parasitismo. Robar plusvalías y abusar de situaciones de poder desiguales para extraer riqueza de otras personas. En este caso nos interesa analizar uno de esos actos parásitos, que son las rentas. Allá donde hay propiedad privada hay especulación, rentismo, plusvalías y otras formas de parasitismo social con carácter más o menos autoritario. Véase la autoridad de lo privado.
la única que se hace valer hoy día en los territorios administrados por estados burgueses, esos que se apropian del adjetivo de democrático, sin hacer honor alguno a la etimología de la palabra. Un caso candente es el de la propiedad inmobiliaria y su poder de subyugación de las clases populares. Véase clase trabajadora, discapacitada, migrante, racializada, parada y precaria, por ejemplo. Sin sitios para vivir, existir, hacer cosas o refugiarte, por ejemplo, del clima, la vida humana se estrecha de una forma horrorosa, hasta el punto de ponerla en peligro. En las ciudades modernas se han ocupado muy bien de extinguir todos los espacios comunales y comunes para que todo quede privatizado y cerrado en el poder de esa clase burguesa, esa clase propietaria. De esta manera, el derecho a vivir se limita a si te lo puedes pagar o no. Para pagar un espacio donde puedes vivir a un ente privado, ya sea una persona, una empresa o un banco, que es al fin y al cabo una de las formas más dañinas de empresa, pero eso da para otro episodio ya entero. Tienes que trabajar para otro ente privado o estatal. Compras con incontables horas de tu vida el derecho a, bueno, quizá a lo mejor tener menos probabilidades de morirte y existir en las pocas horas que te quedan para ti. Y no son muchas. Esto es muy flagrante en el caso inmobiliario, por no hablar del tema de la socialización. Bares, museos, teatros, cines, casi todo con la prebenda del derecho a entrada o a la consumición de bebida, comida o drogas varias. Paga o muere, o paga o muérete de asco, también. El caso es que en el estado españita, ese sarpullido que le salió a la península ibérica, los movimientos sociales se hicieron eco del movimiento squatter en Europa, allá por los últimos años 70, y empezaron a hacer sus primeros experimentos de ocupación. Cros 10, Minuesa, la escalera de Caracola, la Casa de la Montaña, la Guindalera, centros sociales pioneros empezaban a dar forma a una escena que revolucionó la forma de relacionarnos, de organizarnos y de crecer. Las primeras ocupaciones las hacían colectivos pequeños y unas 10 o 15 personas podían operar una ocupación que se llevaba por entonces de una forma más cerrada, forma de vivienda temporal, almacén o sala de reuniones y materiales. Existían pequeñas serigrafías, imprentas y locales de ensayo, pero las casas se mantenían cerradas al público. Ese paradigma empezó a cambiar con ocupaciones como Minuesa o la Guindalera, que ya tenían grandes espacios abiertos donde se celebraban asambleas, actos de presentación de libros y conciertos. Muchos conciertos, muchísimos conciertos. Recuerdo haber ido a ver muchos conciertos y haber tocado bastante. Esto abre camino para el nuevo concepto de centro social, abierto a quien quiera participar, y hace crecer mucho los movimientos sociales junto con el movimiento estudiantil y lo que en los 90 ya llamábamos el movimiento autónomo. Se crean coordinadores de centros sociales y colectivos, se organizan encuentros entre colectivos de todo el Estado y se crean redes que trascienden lo geográfico incluso antes de Internet. Sí, muchachada, hay vida antes de Internet. Los movimientos sociales siempre hemos existido al margen del Estado, cuando no directamente en contra. También al margen de la forma de reproducir sociedad que se considera normal. Y hemos tenido muchas formas a lo largo de la historia. A finales del siglo XX y principios del XXI, los movimientos sociales tomamos la herramienta de la ocupación como una forma de protesta y a la vez una forma práctica de poner en marcha el cambio político que proponemos. Siempre varios pasos adelante del ínfimo progreso social que permite la ridícula y meramente estética ventana de Overton de la cultura dominante de nuestros días. La ocupación se enfrenta al paradigma neoliberal de la privatización de todo. Protesta contra la especulación inmobiliaria y recupera espacios para usarlos de forma que no implica comprar o vender cosas, sino una forma de organizarnos y relacionarnos mucho más humana de lo que el poder nos permite. Son espacios para cantar, bailar, hacer teatro, música, estudiar, aprender, reunirse, hacer deporte, bueno, y en general querernos más en espacios seguros donde no llega ni el mercado, ni el facherío, ni nada así reaccionario y chungo, o intentamos que no llegue, que no es lo mismo. Lugares para ser algo más libres dentro del presente distópico que se nos impone desde arriba.
Se eligen edificios abandonados por grandes tenedores o empresas, no para apropiarnos de ellos, sino para existir en ellos y darles un uso que se les niega porque un papel pone no sé qué. Solo si el edificio cumple el requisito de ser objeto de especulación inmobiliaria o cualquier pelotazo antisocial, como fue hace poco el caso de la antigua sede de la UGT en Madrid, solo entonces se entra. Se ocupa no con fines egoístas para utilizar el espacio de otro para beneficio propio. No, sino con la idea de trabajar para todo el mundo, de dinamizar y poner al alcance de todas las personas, sobre todo las más desaventajadas, unos servicios públicos que ningún gobierno quiere potenciar. Asesorías legales, locales de ensayo, tiendas gratis, jams de poesía, presentaciones de libros, grupos de lectura, charlas, conversaciones, bancos de comida. Recordemos que durante la pandemia la mayoría de los bancos de comida que funcionaron y salvaron a muchas personas fueron del movimiento autónomo. Pero también comedores solidarios, cineforum y chopocientas cosas más de las que ahora no me acuerdo. Pero muchas, en general muchas. O sea, grupos de ajedrez, bailes de swing, grupos de grabado, no sé, muchas. Todas estas actividades nos dicen claro y con los hechos que solo el pueblo salva al pueblo. Y en tiempos de colapso energético y crisis climática perpetua, digamos que van a hacer cada día más falta. Ocupación de paja, o sea, la que se inventan, pero que no existe. Claro, una cosa es lo que realmente es la ocupación y otra muy distinta es la idea absurda que quieren instalar los fachas de mierda para confundir y crear un odio visceral hacia cualquiera que se atreva a cambiar las cosas siquiera un poquito. Según esta recua de pseudointelectuales y voceros del odio, la ocupación puede ser cualquier cosa que implique que alguien entre a una propiedad inmobiliaria que no pone en un papel que está su propiedad. Entonces mezclan el allanamiento de morada, la ocupación por necesidad, la infravivienda, los desahucios y, si les da la gana, hasta visitar a un colega puede ser ocupación. El delirio de no pagar un mes el alquiler y que te llamen ¿en qué ocupa? Palabra más absurda, joder. Esto es una muestra muy clara de lo lejos que llegan a la hora de atizar un odio visceral hacia cualquier cosa que cuestione uno de los conceptos sagrados de los poderosos, la propiedad privada. Esto ya es de por sí problemático, pero llegan más allá. Introducen la deshumanización y las tácticas del miedo. Recordad que es mucho más fácil odiar a lo que no pones cara, a lo que te parece no humano, a lo que te parece otra cosa. Bueno, y así lo hacen. Insuflan un miedo abstracto que amenaza a la sagrada propiedad privada de otros. El público se identifica con quienes tienen propiedad privada que perder, pero la mayoría de nosotros apenas tenemos algo de propiedad personal. Y no es lo mismo. Esta ofuscación no es torpeza por parte de los medios y estos discursos políticos. Lo que buscan con este tipo de sopas de conceptos es conectar con algo que va más allá del texto que proponen. La idea es ir directos al pozo de la aporofobia, el miedo a las personas pobres, generar a partir de este miedo un odio irracional, una muralla emocional que no dé pie a ningún argumento, que haga, como dijo el tío Malcolm, A ver qué me vais a atribuir ahora que me tenéis frito los del YouTube y los del... llamemos al opresor y odiemos a las personas oprimidas. Ah, bueno, eso sí lo dije. Ya sabes, tío Malcolm, que aquí eres muy apreciado. Gracias, cuñado. De nada, bonico. Ay, qué rico. ¡Mua, mua, mua! ¡Ay! Esta especie de ocupafobia que promueven, acotada convenientemente con entrevistas a escuadristas de la nueva ultraderecha, ya sabéis, los neonazis de Desocupa, no hay pérdida, y anuncios de alarmas de mierda para hacer caja, pone a la sociedad en contra de los grupos de personas que estamos intentando hacer que mejore.
Si factorizamos el hecho de que el colapso ya está en marcha a efectos de la enésima crisis económica encadenada, porque las crisis económicas no son una excepción en el sistema, son una parte del funcionamiento del sistema. Pero igual que lo de antes, esto también da para otro capítulo, etcétera, 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 etcétera. La escasez de materias primas energéticas y de manufactura, el agotamiento del modelo crecentista absurdo y el evidente fracaso del modelo neoliberal, porque es un fracaso estrepitoso. Está claro que la prisa y la necesidad que tienen quienes hoy están en el poder de preservar su posición les lleva a aumentar el conflicto desde su dominancia y darnos con todo lo que tienen a tope. Dicen que los primeros ataques que se dan en una guerra son los de la propaganda. Efectivamente, este puede ser el caso. Últimamente estamos viendo una escalada de violencia policial y desalojos express, teóricamente ilegales. Ya ves tú lo que a ellos les da igual. Que las varias delegaciones de gobierno pueden permitirse porque gracias a estas campañas de odio mediáticas, el coste político de cada porrazo, cada tirón, cada puñetazo, patada y codazo en articulación, cada identificación y cada multa por efectos de la ley Mordaza, tremendo también tema, cada montaje policial y cada mentira en sede judicial es un coste muy bajo. La opinión pública ya les respalda gracias a la manipulación y las mentiras de los medios, eso lo tienen ganado. Capítulo aparte merecen los escuadristas parapoliciales, que, amparados también por esa falsa legitimidad que les ha dado los medios, donde salen todo el rato en todas las grandes cadenas de televisión, empiezan a creerse que son los camisas negras italianos o los camisas pardas alemanes de principios del siglo XX. Es terrible. ¿Cuánta camisa, no? Pero bueno, esto también, igual que lo otro y lo anterior, da para otro vídeo completo, aunque ya tengo aquel de Nancy's Morenas, miradlo si queréis, por ahí en la descripción o lo que sea. No, en la descripción, en los cartelitos. Yo qué sé, movidas de esas. Según su discurso, somos ocupas, robamos casas vacías y merecemos esa tortura y represión y mucho más. O al menos eso quieren que piense la gente. Porque seamos sinceros, ¿qué merecen las personas que intentan que una sociedad mejore y que las personas no se queden atrás? ¿Por qué ocupamos? Que no es así al alegría, sí, se hace por motivos. Claro. Una cosa que presuponen estas campañas de difamación al movimiento es que nuestros motivos son tan mezquinos y egoístas como los suyos, que lo hacemos por beneficio propio y solamente propio, yo, mío. Lo que no te cuentan es que ocupar un centro social nunca se hace por motivos egoístas. Una apertura suele implicar un trabajo enorme de limpieza y acondicionamiento, y luego el funcionamiento cotidiano de un centro social requiere una interminable labor de gestión y mantenimiento. ¿Para qué? Para servir al barrio, al pueblo o a la ciudad donde esté el centro social, para que la gente se encuentre y crezca libre al margen del infierno consumista que nos rodea, de esas ciudades diseñadas como centros comerciales al aire libre o trampas para turistas ricos, donde lo único que se puede ir es de casa al trabajo, del trabajo a la compra, de comprar a casa, de casa al trabajo, de comprar o al ocio hegemónico, que sea el bar, que sea la discoteca, que sea el cine, que sea el teatro, que a ver, el ocio está bien. Pero ¿quién no puede pagar el ocio? ¿Qué? Ya lo hemos dicho en el capítulo anterior. ¿Qué? No entienden o no quieren entender que lo que hacemos no es por dinero, es por amor. Facilitamos reuniones, eventos culturales, bancos de comida, grupos de estudio, asesorías legales y muchas cosas más, todo gratis. Todo para quien no puede permitirse una vida digna en el infierno abusivo que llaman mercado libre, que todo lo infecta, que todo lo convierte en una transición mezquina e interesada. No queremos ser egoístas como ellos. Queremos liberar espacios y que nuestra protesta por el terrible acto de la especulación inmobiliaria sirva a las personas para imaginarse un mundo y unas formas de vivir mucho mejores, más libres, más responsables y más independientes de unas estructuras que desean nuestra esclavitud, cuando no nuestra muerte. Matan personas, matan ecosistemas enteros, consumen todo y todo lo consumen.
No somos así. Cuando entras a un centro social, sabes que te encuentras en un lugar seguro, donde cuidas y te cuidan, donde puedes expresarte como quieras, relajarte, porque nadie va a querer aprovecharse de ti. Es un pequeño oasis dentro del desierto neoliberal del consume o muere. Si no habéis estado, no os imagináis la sensación. Asistir a una charla, ir a una cafeta, incluso el tostón de las asambleas, tiene otro color dentro de un centro social. Esa magia es algo que jamás podrán concebir o conseguir quienes todo lo ven como transacciones de poder. Eso es lo que les da miedo. La propiedad, el auténtico delito. Eso sí. Claro, todo este discurso antiocupa esconde un tema de fondo mucho más profundo y peligroso, la agresión por medio de la propiedad. Cuando hablamos de especulación parece que se trata de un término económico más, un modo como tantos de hacer negocios. En realidad, muchos de esos términos económicos o son eufemismos o la opinión publicada nos ha convertido en términos amables a base de manipular los significados de dichas palabras. Cuando acumulas un bien de primera necesidad para subir los precios, estás especulando con algo, ya sea trigo, mascarillas durante una pandemia o vivienda. ¿Os suena? Cuando haces esa maniobra estás sacando beneficio a costa de hacer un daño considerable a toda la sociedad. Con tanto marco neoliberal, nuestra forma de pensar se ha ido centrando en lo individual, en pensamientos de persona 1 hace algo a persona 2. Y se nos olvida que somos animales sociales, que dependemos del resto de las personas. No individuos, sino grupos, que las personas nos rodean y nuestras relaciones son interdependientes. Complejas, además. Ciertas acciones afectan a grandes grupos de personas, como es el caso de la especulación inmobiliaria. Pero claro, para este tipo de pensamiento, como no son relaciones individuales o acciones individuales, pues no cuentan, no se cuentan. O lo que es peor, se tratan como si fueran acciones individuales, se desdibuja el marco, se confunde todo. Los problemas sociales, colectivos, no funcionan como las dinámicas individuales, y este es el caso del abuso de la propiedad privada, que no personal. Al contrario de la propiedad personal, tus zapatos, tu cepillo de dientes o tu colección de tebeos viejunos, por ejemplo, la propiedad privada tiene influencia social. La propiedad inmobiliaria es propiedad privada cuando se usa como bien de mercado, como dice algún que otro. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Y la empresa privada y otros medios de producción de entidades que tienen empleados y dueños se consideran propiedad privada. Cuando una entidad acumula mucha propiedad inmobiliaria y la retiene durante unos años con la idea de que suba el precio, se le llama especulación inmobiliaria. Esto en el vacío sería un acto neutro, pero no estamos en el vacío. Y es que en un contexto en el que la carestía de la vivienda viene incrementando de forma meteórica durante décadas, mientras los salarios de las personas trabajadoras, tú y yo, se estancan, es bastante grave. Y claro, personas trabajadoras puede ser desde personas que tenemos que pillar trabajos de mierda que encima no nos dan prácticamente para vivir, hasta personas con trabajos estupendos que tienen sueldazos y que les va muy bien. Siguen siendo personas trabajadoras, es decir, tienen que trabajar para alguien, aunque sea en tan buenas condiciones, para ganarse la vida. Si esos sueldos se estancan y encima la carestía, no solo de la vivienda, sino de la vida en general, pero de la vivienda en particular, aumenta, tenemos un problema social de magnitud. De esta manera, cuando una persona podría comprarse una casa con el equivalente de su sueldo de, digamos, 5 años, ahora esta cifra puede escalar de 15, 20 a 30 años, dependiendo del sueldo, dependiendo de la propiedad inmobiliaria. Estos son así promedios, así a ojo. Si queréis datos, miradlos que están ahí. Pero investigad por vuestra cuenta, no soy vuestro padre. Pero este análisis, para que sea útil, tenemos que verlo de forma general, donde millones y millones de personas de repente ven su capacidad adquisitiva reducida. Eso es una dinámica social, no es una dinámica individual. Todo esto, este partirse el lomo para apenas llegar a fin de mes, se hace porque hay que alimentar a unas clases parasitarias que no hacen ni el huevo. Ellos extraen plusvalía, sí, por su cara bonita, de bonita no tiene nada. Que también son feos, anda que... son gente mala,
fea por fuera y fea por dentro. Bueno, tampoco puedo decir yo mucho. Pero yo no me llevo la pasta de nadie, ojo. Salvo la peña que me quiera donar voluntariamente en Patreon. Pero eso es otra historia. Eso es voluntario, eso no es obligado. Esta dinámica de clase a clase entre grupos de millones de personas contra unos cuantos entramados empresariales en el mundo, esto es una agresión en masa. Pero ninguna de las leyes de los estados afectados se ve reflejada como un delito. Es una agresión de proporciones estratosféricas. Igual no es casualidad. Las clases políticas de todos estos paisillos que han abrazado el capitalismo como el único sistema posible están plagadas de propietarios o empleados de estos propietarios. Su ideología, aquel ejercicio mental que hacen para soportar vivir como viven, a las espaldas de quienes trabajamos, les hace incapaces de concebir la vivienda como un derecho. Ellos piensan que es otra vez un bien de mercado, una mercancía con la que hacer negocios, mientras la gente pasándolo muy mal, y no 2 o 3 personas, millones y millones y millones y millones y millones y millones. Esto tampoco va de izquierdas ni de derechas, a lo mejor sí, pero eso sí, nunca desde el obtuso rango político de los arcos parlamentarios. En una democracia burguesa nunca se cuestiona la propiedad privada. Es un tabú imposible de traspasar para que su sociedad funcione. De este modo, desde las empresas, partidos políticos, desde los más progresistas hasta los más reaccionarios, partidos políticos he dicho, ¿verdad? No he dicho empresas esta vez. ¡Oh, sí! La propiedad privada es un axioma intocable, un vellocino de oro al que adorar, incuestionable, intocable, perfecto. Sin embargo, no nos equivoquemos. Abusar de posiciones de poder es hacer daño. Y hacerlo desde posiciones de clase a poblaciones enteras es mucho, mucho, mucho daño. Es, al fin y al cabo, un crimen practicado a una escala masiva. Una agresión invisible para la venda en los ojos del realismo capitalista que describe Mark Fisher en su libro homónimo, el que ya mencioné en mi vídeo anterior y que volveré a mencionar probablemente más veces. Es un poco ladrillo, pero contiene cosas muy interesantes. Un delito que nunca aparecerá en sus leyes. Curioso. Ocupaciones sin K. Cosas que no son. Que no son. Tampoco. Pero tampoco. Fuera del movimiento Ocupa, nuestro movimiento, ese que pretenden demonizar desde el poder para poder exterminar a su gusto, existen otros casos de ocupación de vivienda por motivos diversos. Ocupación así con C, no ocupación con K. Necesidad, estilos de vida nómadas y vete tú a saber, 1000 circunstancias que no damos abasto a comprender. Y es exactamente eso, que no pretendo entender otras modalidades de ocupación de vivienda que no sean las políticamente organizadas, porque no las he vivido, no las comprendo. Pero igual se entiende que lo hagan. La vivienda es extremadamente cara para lo necesaria que es. Tener un techo sobre nuestras cabezas, un refugio ante la intemperie, no es un capricho, es una necesidad fundamental para vivir. Fuera del tema del allanamiento de morada y otros casos que pueden contar como agresiones, habitar una vivienda que está vacía tampoco es una gran cosa. Quieras que no, un inmueble vacío y abandonado es muy difícil de robar y habría que falsificar unos documentos de propiedad para que fuese reconocida en los registros. Esto solo lo ha conseguido la Iglesia Católica con el esquema aquel de inmatriculación de viviendas. Eso sí que saben robar a manos llenas los cabrones. En el caso de una ocupación de vivienda, lo que se hace es dar uso a la propiedad de otro, no inscribirse para sí la propiedad de otros. No tiene sentido. El caso es que estas ocupaciones así sin K, como he dicho antes, son difíciles de analizar. Cada caso individual tendrá sus circunstancias y su mundo y su historia. No podemos entrar a generalizar con ello. Lo que sí podemos afirmar por experiencia es otra generalidad relacionada tangencialmente con este y otros muchos asuntos. Lo que es legal o ilegal es independiente de lo que es justo o injusto. Las leyes en estos estaduchos capitalistas
tienen el claro objetivo de proteger el estatus de la clase burguesa. Y el resto son consideraciones secundarias, esto, el resto ya tal. En el momento en que cualquier gobierno de turno quiera cruzar esas líneas rojas de vulnerar los privilegios y la propiedad de la clase propietaria, pues se lo hacen saber y se lo hacen saber bien. En esos casos, el Estado tomará todas las medidas necesarias para que estos gobiernos de turno se encuentren con un muro. Pero bueno, estas ocupaciones individuales, estas cosas no organizadas, no son actos políticos y como no lo son, pues no es algo que nos incumba analizar aquí. Lo que sí que es cierto, y respecto a estas campañas de odio y de comunicación, o más bien de engaño, es que ni los impagos de hipotecas o alquileres son casos de ocupación, son casos de impagos. Y no tienen nada que ver en absoluto con la ocupación. Por no hablar de los allanamientos de morada, que eso sí que no tiene nada que ver. Estas confusiones no son casuales, son fruto de las mentiras de los medios hegemónicos para manchar la reputación de los movimientos sociales que sabemos hacer las cosas. Bueno, yo como individuo un poco menos, pero la peña tiene un nivel tremendo. Entonces, porfa, que no nos engañen. La ocupación es una pieza clave para terminar de echar abajo esos podridos sistemas de explotación que nos hacen la vida imposible y hacer aflorar el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Ahí le has dado. Sabía que le ibas a pillar al vuelo, titán. Ahora y siempre, 10, 100, 1000 centros sociales. Pues otro vídeo más, y este en castellano, para la peña que os quejáis. Quiero dar especialmente las gracias al Centro Social Ocupado La Enredadera por haberme cedido el espacio. Un poco trampa porque soy parte de la asamblea, pero joder, se han portado y lo agradezco, la verdad. Teniendo en cuenta que, bueno, hacer vídeos me ha estado costando un poquito últimamente por mis temas personales, por mis circunstancias de vida que no son óptimas, por decirlo de alguna manera suave. Entonces, muchas gracias a La Enredadera, muchas gracias a la gente que me sigue apoyando ahí en Patreon, aunque he estado unos meses un poco inactivo, y voy a intentar sacar ahí más vídeos de vez en cuando, como se vaya pudiendo, tanto en castellano como en inglés, porque ya sabéis lo que hay conmigo. Así que nada, muchas gracias por llegar al final del vídeo. No voy a hacer el call to action ese de mierda porque es absurdo, haz lo que te dé la gana con el vídeo y nos vemos en la próxima, me imagino. O bueno, me veis a mí porque yo no os veo a vosotros. No seamos parasociales.